Juan, ahora sí, muchísimas gracias. A vos, ¿Nervioso? un poco. ¿Duele el tema? No desde el dolor inicial, sino desde el recuerdo amoroso que tengo de él. Estamos hablando de Rodrigo, a quien desde los medios conocimos por un episodio tristísimo, al que ya vamos a llegar. Pero primero te quiero preguntar cómo era ser hermano de Rodrigo. Vos eras hermano menor de Rodrigo. Correcto, yo técnicamente medio hermano de él, segundo matrimonio de mi padre y dos medios hermanos, Gonzalo y Rodrigo, pero siempre convivimos juntos como una familia, con lo cual una muy buena relación desde chiquito. Rodrigo vivió 18 años en Canadá, desde el año 92 al 2010, donde volvió porque había perdido su trabajo. Rodrigo era una persona de un corazón puro. ¿Vos le llevas cuántos años? Él me llevaba 7. Él te llevaba 7. Correcto, yo soy el menor. Y cuando él se va a Canadá, ¿vos qué edad tenías? Él se fue el 3 de mayo del 92 y yo tenía 15 años. O sea que tu infancia tuvo mucho vínculo con Rodrigo. Mucho vínculo, vacaciones, navidades. ¿Y cómo era como hermano mayor? Era muy protector conmigo. Era una persona que realmente se interesaba por mí y yo por él. Y teníamos un vínculo muy especial. ¿A qué jugaban? Nos gustaba salir a pavear por la ciudad de Buenos Aires y caminar y perdernos. Eso era lo que, si yo te tengo que decir, el recuerdo que tengo con Rodrigo es ese. ¿Y Gonzalo? Y Gonzalo me lleva 10 años. Es el más grande. Es el más grande. Siempre un vínculo más desde lo futbolístico. Los dos somos muy hinchas de Boca. Para mí no había mejor programa que llegara el cumpleaños de Gonzalo, que vinieran sus amigos y yo, 10 años más chico, que me dejaran jugar al fútbol con ellos. Así que muy buena relación. ¿Rodrigo jugaba al fútbol también? No, Rodrigo era más intelectual. Rodrigo era un tipo muy estudioso. Como yo le decía a veces, era una mente demasiado brillante. ¿Te ayudaban con el colegio? No. ¿Eras buen alumno vos? Tuve que ser buen alumno. Me becaron en secundaria. En mi casa no había un mango, así que era eso o lo público. Y finalmente en el colegio privado al que fui se apiadó de mí, me puso alguna condición de no bajar. Hay que cumplir con las notas. Exacto, de un 8, con lo cual ahí pude. Una infancia linda. Muy linda. De juego, de hermanos, de fútbol, Sí, después mis padres se separaron, ahí hubo un poco de conflicto como todo el mundo. ¿Tenías esa cosa de admiración por tus hermanos mayores que a veces tienen los menores? Tenía mucha admiración, porque además yo quería la convivencia, a mí me gustaba pasar tiempo con ellos. Entonces nos íbamos de vacaciones y para mí era lo máximo, convivir con ellos. ¿Rodrigo se va a vivir a Canadá? ¿Por qué? Rodrigo se va a vivir en el año 92 porque había empezado varias carreras acá, no está conforme y en un momento dado sabe de alguien que se fue a vivir a Canadá, era una amiga de él y que le insistía, venite, que acá hay oportunidades laborales, con lo cual se fue por 3 meses, se quedó 18 años. Hasta ese momento no había diagnóstico, no había ningún signo que alertara nada. No, Rodrigo era una persona que estudiaba mucho, que no había encontrado su carrera, si querés, acá, pero siempre con una vocación social inmensa, porque cuando llegó a Canadá hizo de todo, pero trabajó en la Cruz Roja, él se quedó sin trabajo y después estuvo varios meses buscando trabajo. Y ahí es donde nosotros, y esto es una hipótesis nuestra, donde se le dispara la esquizofrenia. Porque hasta ese momento nosotros no teníamos un contacto fluido con él. Sí vino, por ejemplo, a mi casamiento en el 2007, pero no teníamos un contacto fluido con él, pero no nos habíamos enterado ni habíamos visto nada que hiciera pensar lo que después pasó. Hago un parate acá. A mí me interesan muchísimo los temas de salud mental, los temas sociales en general, pero los temas de salud mental, de los que no sé. Entonces, corregime en lo que haga falta. Yo pregunto desde un desconocimiento absoluto. Perfecto. Entonces, lo aclaro para vos. Yo no soy psiquiatra ni soy especialista. No, pero por eso, o sea, soy apenas un hermano está claro que nosotros charlamos desde tu historia, pero tal vez pregunto algo que incomoda, que es incorrecto, que lo que sea, y te lo digo a vos
y a quien está del otro lado también. O sea, Porque Ana, las preguntas que vos pienses que incomodan por ahí sirven a otra persona. absolutamente. Así que, Este espacio es para eso, ¿no? total. Es para poder pensar un poco dónde estamos parados, qué estamos viviendo, qué vivieron ustedes, pero yo aclaro para vos y para todos que es como con mucho respeto No, y lo y con sé. desconocimiento. Y un último comentario. Lo que yo estoy haciendo, yo ya perdí a mi hermano. Y a Juan Pablo Roldán, pobrecito, el policía que murió, no le vuelve a nadie a la vida. 2 familias destrozadas. Pero lo hago para que no haya otro Juan Pablo Roldán ni Rodrigo Rosa. Hay cosas para hacer que se pueden mejorar. Ese es mi único fin. ¿Nunca manifestó algo que lo preocupara o que haya pedido un diagnóstico o algo? O sea, no se sabía nada hasta ese momento. No, nos enteramos post desvinculación de su trabajo, porque perdió su trabajo. Él cuidaba a chicos con enfermedades neurodegenerativas que estaban entre los 20 y 25 años o que tenían ELA. Por eso digo, la vocación social estaba bien clara. Y finalmente él termina internado en un pabellón psiquiátrico del hospital de Calgary, y una de las madres de estos chicos que él había cuidado, un ángel, Lorraine, me acuerdo perfectamente, es quien se acerca al hospital porque se entera al irlo a buscar a la casa porque no contestaba el teléfono, que lo habían internado, y de ahí ella me llama a mí, y ahí entramos en contacto y nos enteramos de todo. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba internado? ¿Supieron? Tuvo un brote psicótico estando en su casa, en su departamento en Calgary. Yo habiendo hablado con Lorraine, ella me dijo que estaba agobiado por las deudas, la deuda del auto, la deuda de la casa, no estar trabajo, el ver que las puertas se le cerraban y no podía conseguir trabajo, y eso evidentemente le disparó algo que no pudo manejar. Había bajado entre 13 y 14 kilos, estaba muy flaco. Rodrigo era un niño en el cuerpo de un adulto, porque además medía 1,85 m y tenía más de 100 kilos, un tipo grandote, pero de un corazón puro y ya te digo, era un niño. Y cuando Lorraine me llama, me cuenta todo esto, me pongo en contacto con el jefe de psiquiatría del hospital y me dice que durante un mes nadie lo puede contactar, que es lo que generalmente pasa con las estabilizaciones psiquiátricas, y que después de un mes volveríamos a hablar para ver cómo estaba la cosa. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Porque no entendías nada, era la primera vez que a tu hermano le pasaba algo así. Nada, hablamos con Gonzalo y fuimos al consulado de Canadá a tramitar la visa para ir a buscarlo. Y en el interín de todo eso, bueno, hasta que nos dieron la visa y demás, llegó el mes, hablé con el psiquiatra nos dijo, mirá, está estabilizado, recuperó algo de peso, y Lorraine firmó los papeles como para llevárselo a su casa. Por eso digo, un ángel. A Lorraine nunca la vi en mi vida, más que hablé por teléfono. Cuando lo lleva a su casa, le da de comer, le da la medicación durante 3 meses, y finalmente dijimos, bueno, ahora hay que traerlo a la Argentina. Cuando hablamos con la línea aérea, yo hablo con la línea aérea, me dice, mira, tenés que firmar, yo le blanqueé todo, un deslinde de responsabilidad que tenés que firmar de este porte. Hablo con el psiquiatra que lo había tratado en el hospital de Calgary y dice, mándamelo, que yo te lo firmo, porque la medicación que yo le voy a dar es para un viaje de, no 14 horas, de 28 horas, con lo cual va a llegar hecho una seda. Bueno, así fue. Rodrigo llegó en el 2010 a Ezeiza, lo recibimos y era un pollito mojado. ¿Él aceptó venir? Sí, él quería volver. Él quería volver porque ya se sentía, a ver, había perdido todo, su casa, su auto, su trabajo, y él estaba necesitando contención emocional. Y además nosotros, yo cuando hablé con él dije, volvete, que acá estamos esperando con muchas ganas, con mucha felicidad, con mucho amor. ¿Había un diagnóstico claro ya en ese momento o lo estabilizaron pero no había diagnóstico y el diagnóstico llega acá? El diagnóstico me lo había dado el psiquiatra de Calgary, que era esquizofrenia. Lo que yo aprendí después es que no hay una única esquizofrenia, hay distintas esquizofrenias. La esquizofrenia es un trastorno mental grave, y en el caso de Rodrigo era una esquizofrenia del tipo paranoide, que significa que son aquellas personas que tienen alucinaciones, que escuchan voces, que sienten que son perseguidos. Y en el caso particular de Rodrigo, teniendo estas 3 condiciones, se sumaba una cuarta, que él tenía delirios místicos. Entonces era un cuadro evidentemente severo. Contame un poquito más de la esquizofrenia. No sé nada del tema y mucha gente no sabe nada. ¿La esquizofrenia es algo que se adquiere a cualquier edad? ¿Es algo que uno tiene y se activa por algún motivo? Mirá,
Aclaro que yo no soy psiquiatra, soy apenas un abogado, pero lo que digo es, en estos años de aprendizaje, dicen que tiene un gran componente genético, aunque alguien se puede agarrar esquizofrenia sin antecedentes, y también es una enfermedad que si no es tratada a tiempo y con una medicación, donde se le dé con la medicación y con el dosaje de la medicación, que es otro gran tema, bueno, puede causar estragos, ¿no? Entonces, la esquizofrenia, para darte un contexto, en Argentina, se calcula que el 1% de la población argentina tiene esquizofrenia, con lo cual estamos hablando de aproximadamente 500.000 personas. 500.000. Entonces, no es un tema de nicho. No, claramente. ¿Había algún antecedente en la familia? No lo había. ¿Y para ustedes cómo fue vivir ese diagnóstico? Recibirlo en principio, ¿no? ¿Lo entendían? ¿Tuvieron que...? Impactante, pero en el sentido de, bueno, ok, le vamos a encontrar la vuelta. Cuando llegó Rodrigo, durante los 6 primeros meses, yo lo llevaba a psiquiatras, a diferentes. Me acuerdo que varias veces me compraba un café, entonces lo esperaba en la vereda de enfrente. Una vez que subía con él hasta el psiquiatra, los presentaba y después bajaba, para no podía estar presente. Y estaba tomando un café y de repente veía que Rodrigo bajaba y se iba a los 10 minutos de haber subido. Entonces corría 5 cuadras, lo corría yo 5 cuadras. Como él tenía mejor estado físico que yo, siempre me ganaba. Y bueno, y así nos pasamos varios meses llevándolo a diferentes psiquiatras. ¿Por qué se iba? Se iba porque no quería, a ver, como todo, se rehusaba a aceptar su enfermedad, que es algo, me parece, natural, y además no quería ser medicado. Era una persona que en Canadá estaba impecable físicamente, iba al gimnasio, se cuidaba las comidas, era impecable físicamente. ¿Estaba viviendo una especie de duelo con el asumir que estaba enfermo? Yo pienso que sí, y además su vida había cambiado tan radicalmente, porque Gonzalo, mi otro hermano, que es escribano, le había dado, Gonzalo, que es también un santo, porque le había dado un lugar en la escribanía como cadete, como para que pudiera hacer algo. Y desde el 2010, te diría que hasta que dimos con el psiquiatra, que le dio con la medicación y el dosaje, y hago mucho hincapié en el dosaje, porque es un gran tema a la hora de la esquizofrenia, que esto fue en el 2014, durante 4 años estuvimos boyando entre psiquiatras que parecía que le daban, pero no, hasta que en el 2014 sí. Y ahí Rodrigo encontró una estabilidad. ¿En esos 4 años? En esos 4 años Rodrigo terminó internado en el 2011. Rodrigo volvió a repetir el patrón después sobre el final en el 2020, y el patrón que repitió fue que él, en estos delirios místicos que yo te hablaba sobre esa cuarta condición que él tenía, él iba a la embajada, al consulado americano, y decía que tenía que dar una carta en aquel momento era 2011 era Obama, 2020 sobre el final fue a Trump. Trump. Entonces, la primera vez en 2011 fue una madrugada, donde finalmente terminó internado, llegó el GEOF, bueno, se activaron los protocolos de seguridad del consulado y terminó internado, donde finalmente Rodrigo, como era muy astuto, se guardó una llave, se cortó, terminó... ¿Esto en el 2011 o en el 2020? En el 2011. 2011. 2011 fue 2011 es el episodio en el que él se saca la ropa frente al consulado. Donde se saca la ropa frente al consulado, donde llega al SAME, donde llega el GEOF, terminó internado, lo llevan al Hospital Fernández, y del Hospital Fernández, cuando lo atan con las vendas de pies y manos y muñecas, él termina con una llave cortando una de esas vendas, y se escapa en calzoncillos y remera, y corre desde el Hospital Fernández hasta Salguero y Santa Fe, donde vivió siempre hasta el último día. ¿Después de eso ustedes logran internarlo? Después de eso, bueno, él sale, se va a su casa. A ver, con Rodrigo era difícil conversar, porque con una persona que tiene su voluntad tomada, como lo es como en el caso de las adicciones, es muy difícil poder llegar a un acuerdo.
Entonces, eso solamente un diálogo uno puede tener con una persona que padece una enfermedad mental, solamente cuando está bien medicado y bien dosificado. Entonces, ahí es donde uno puede tener un diálogo coherente. Yo lo he tenido con mi hermano, con Rodrigo. Rodrigo me decía, Juan, yo no quiero esta vida, me paso 14 horas al día groggy, con sueño, engordé de peso, porque esos son los efectos adversos de la medicación. Entonces, O sea, tiene un porqué el no querer la medicación. Él no se sentía bien con la medicación. no le gustaba lo que le pasaba con la medicación, pero claro, lo que pasa también con muchos casos es que toman la medicación, se sienten bien y entonces la dejan, porque sienten que no tiene sentido seguir tomándola. ¿Y para qué si estoy engordando? ¿Para qué si estoy 14 horas groggy de las 24 horas del día? Entonces, es una vida difícil. ¿En ese momento ya estaba la ley de salud mental que conocemos ahora o todavía no, 2011? La ley de salud mental se aprobó en la 26657 en el 2010, pero se reglamentó en el 2013. Ok, con lo cual en ese momento todavía era un gris según... Era un gris, si bien... Hacía falta lo que hay de él para internarlo. Exactamente, y para darte una idea, Rodrigo es un tipo que conocía la ley de salud mental y un día fue a una comisaría porque había tenido un brote, mi hermano Gonzalo lo siguió hasta la comisaría, entró, se centró, se cruzó de brazos, entró mi hermano y cuando entra mi hermano le dice al principal, ¿usted me ve alterado? No, bueno, porque el señor, que era mi hermano, me quería internar. Entonces Gonzalo, que venía viendo los antecedentes de Rodrigo, y bueno, finalmente, para hacerte el cuento corto, no lo pudo internar. Entonces... ¿Cómo era en la diaria, más allá de este evento tan extremo en la embajada, en donde termina llegando el SAME y se lo interna? En la diaria, con tu hermano en el trabajo, ¿vivía con su mamá? Vivía con su madre, sí, en Salguero y En la diaria Santa Fe. no sucedían estos episodios. No, pero te diría, si lo tuviera que definir de una manera, incertidumbre. Claro. Incertidumbre de si está tomando la medicación, si está tomando toda la medicación que debe tomar, porque a veces tomaba menos. Bueno, esto Rodrigo me ha llegado a contar que iba en un colectivo y se ha bajado del colectivo porque escucha voces que le indicaban, viste, determinadas cosas que no estaban buenas. Entonces se ha bajado. Tenía un costado racional y emocional a veces que le decía, salí de acá. Por eso digo... Salí de acá porque algo va a suceder. Exacto, porque además esas voces le indicaban a él que hiciera algo que no estaba bueno. Entonces, en esa racionalidad, él se bajaba del colectivo y caminaba. Y a lo mejor caminaba 4 kilómetros. ¿Él sentía que le podía ganar a esas voces? No. No. Él asumió que las voces llegaron para quedarse y que en función de eso iba a tener que bancar, lidiar, convivir con esas voces. Más allá de la medicación, ¿encontraba alguna forma él de calmar un poco su cabeza? Cuando estaba medicado y bien medicado, sí. Entonces ahí es donde se producían estos diálogos positivos, donde podíamos hablar de la enfermedad, porque cuando no estaba medicado era imposible, porque se alteraba. Pero sí podíamos hablar de eso y a partir de eso salieron esto de Juan, esta vida que tengo, claro, y él la comparaba con su vida en Canadá. Entonces el contraste era abismal. ¿Había días de una vida más o menos normal? Sí, por eso digo, hago hincapié, cuando estaba bien medicado, con la dosificación indicada, sí. ¿Él siguió con ese psiquiatra que encontraron en el 2014? Sí, claro, fue el psiquiatra que nos acompañó hasta el final. Siempre el mismo psiquiatra. Correcto. ¿Te presenciaste algún brote vos? Sí, en la casa de él, sí. ¿Qué le pasó? A ver, lo peor que le puedes hacer a él es preguntarle si estaba tomando la medicación. Que fue una de las cosas que hizo sobre el final mi cuñada y eso desató un poco su enojo. Pero sí, yo le pregunté y él, que conmigo, mira, tenía debilidad, me puso un freno fuerte. ¿Te lastimó? No. ¿Y a él se lastimaba? No, no.
Cuando se lo internaba, ¿qué se siente? Porque en un punto debe haber algo de alivio también, ¿no? Sí, alivio hay. Digo, ¿estás seguro? Yo rescato eso. Hay muchas personas que por ahí están en contra de la internación. Yo tengo una mirada diferente y ahí hablo un poco de los argumentos por los cuales se sacó la ley de salud mental. Yo no creo que es estigmatizar a nadie, yo no creo que es revictimizar a nadie, yo lo que creo que está en un lugar seguro, con profesionales que lo cuidan, con medicación que va a recibir, está contenido y no se me ocurre mejor lugar donde pueda estar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está la ley de derecho del paciente y por otro lado interviene un juez competente. Entonces, estas tres cosas me hacen pensar a mí que es mucho mejor que esté internado a que esté en su casa donde está a la deriva. ¿Cómo empieza todo? Unos días antes, ¿no? Empezó el viernes 25, Gonzalo me llama, me cuenta que había tenido un almuerzo en la casa de su madre con Rodrigo, con su mujer, mi cuñada, y que mi cuñada le preguntó cómo estaba con la medicación. Rodrigo se enojó. Al enojarse Rodrigo, entonces se la saca de encima en la cocina, fue esto, y se la saca encima. Gonzalo quiere Físicamente se la saca de encima. Exactamente, como diciendo no te metas. Y lo cual ya claramente demostraba que estaba en el medio de un brote. Gonzalo quiso intervenir, por suerte después se corrió porque si no hubiera sido peor, y Rodrigo se termina yendo del departamento. Cuando tu cuñada le pregunta eso, ¿se lo pregunta porque algo vio raro o era una pregunta como habitual que alguien, incluso que está con angina, le podés preguntar si está tomando el antibiótico? Se lo preguntó porque era más que evidente Okay. que había dejado de tomar la medicación. Ustedes se daban cuenta cuando le y estaba con así. dos cosas. Una cuestión física, él tenía movimientos de hombro y del brazo que no eran normales. Y además tenía esto que te digo, a veces de hablar incoherencias o delirios místicos, entonces era evidente que no estaba tomando la medicación. Entonces a partir de eso Gonzalo... ¿Qué planteaba en los delirios místicos? Bueno, un poco... ¿Qué sentía? ¿Que le hablaban? Sí, él concretamente sí, que recibía mensajes de Dios, que tenía que transmitirlos acá, que tenía que darle, como te comentaba antes, una carta al presidente de Estados Unidos, al presidente, en un momento era Obama, después fue Trump. Entonces Gonzalo ese viernes me llama, me cuenta lo que pasó y me dice que al viernes siguiente, es decir, 6 días después, tenía una consulta con el psiquiatra. Bueno, eso fue el viernes. El sábado yo lo llamo a Rodrigo. Cuando hablo con Rodrigo, le hago 5 o 6 preguntas y me doy cuenta que estaba repitiendo el mismo patrón por el cual había sido internado en el 2011. El mismo, calcado. Le dije, ¿qué hiciste hoy? Yo hablé como a las 6, 7 de la tarde del sábado. ¿Qué hiciste, Rodrigo, hoy? Bueno, hoy fui al consulado. Ah, ¿sí? ¿El consulado americano? Sí. ¿A qué? Y tenía que entregar una carta. Ah, porque... Y entonces empezó con... Entonces estaba repitiendo exactamente lo mismo. De hecho, está filmado él sentado en un banco frente al consulado, ¿no? No lo detuvieron ese día. No lo detuvieron porque él no quiso intrusar, porque era de mañana, entonces él se mantuvo mirando y punto, no como aquella vez. Entonces, después de eso yo lo llamé al psiquiatra y le digo, mirá, pasó esto el viernes, hoy sábado hablé con él, me contó esto mismo, que está repitiendo el mismo patrón de conducta por el cual terminó internado en el 2011. Nosotros como familia no nos da pelota, pero si a vos te pasa como alambre caído, después de vos no hay nada, le digo. Y yo me había enterado, ya no me acuerdo si fue por Gonzalo, creo que fue por Gonzalo, que había habido un episodio de violencia verbal con alguien, un vecino del segundo piso, no sé si porque el televisor estaba con el volumen muy alto o algo por el estilo. Entonces le cuento esto también al psiquiatra, le digo, mirá, hay indicadores claros de violencia. Dice, bueno, pues yo lo veo el viernes, no te preocupes. Entonces el domingo lo llamo al psiquiatra y le digo, mira, te pido un favor, llámalo y habla vos con él.
y después contame qué te pareció. Lo llama a las 10:30 de la mañana, 11, no me acuerdo, del domingo. Rodrigo lo atiende, lo insulta en arameo y le dice, vos nunca más me atendés, y le corta el teléfono. El psiquiatra me devuelve la llamada del domingo 27 de septiembre y le digo, bueno, te darás cuenta que está en medio de un brote, vamos a internarlo. Mañana tengo consultorio, bueno, no puedo, vivo en San Miguel, tu hermano está en Palermo. Yo en ese momento circunstancialmente vivía en Pilar, con lo cual le dije, te paso a buscar y de ahí nos vamos a Palermo y vemos qué hacemos. Déjame que el viernes lo veo. Y ahí fue donde yo le dije, mirá, a mí me preocupa porque yo ya lo veo en un brote psicótico con un grado de violencia que me parece que jurídicamente es peligroso para sí y para terceros. Ahora, esto no quiere decir, nunca me imaginé el final del día siguiente, ¿no? Pero sí encontraba que alguien estaba en medio de un brote y estaba fuera de sí. Estaba mal. Estaba mal. Con lo cual fuimos con Gonzalo, fuimos a la casa ese domingo. El psiquiatra te dice que no, lo veo el viernes. Claro, lo veo dentro de 5 días. Entonces Gonzalo, que también vivía en Pilar, nos fuimos a la casa. Rodrigo se había ido, no volvía. Averiguamos cómo... ¿Rodrigo estaba viviendo solo en ese momento? No, con la madre, siempre con la madre. Siempre con la mamá. Siempre con la madre. Digo, para dejar en claro, Rodrigo estaba muy contenido por su familia. Su familia hizo todo lo que tenía y todo lo que podía hacer. Rodrigo vivía con su mamá, trabajaba con su hermano, había una familia presente que se ocupaba y que cuando tenía que ver algo lo veía. Sí. Que lo intentó internar las veces que se pudo internar, que no es que estaba solo No. y vivía solo, y digo, para poner contexto. Absolutamente no. Okay. No. Lo que pasa es que es un cuadro difícil. Absolutamente. Y ese domingo que fuimos... Es una de las primeras cosas que dijiste, es un cuadro de salud mental muy grave, muy severo. Muy severo, muy complejo. Y ese domingo fuimos con Gonzalo, no le encontramos a Rodrigo. Una de las cuestiones que hablábamos con el psiquiatra es que a lo mejor nos mandaba la orden de internación por WhatsApp. Entonces, la prepaga, que tenía un servicio psiquiátrico externo, nos decía, no, por WhatsApp no, tiene que venir el profesional, lo cual parece bastante... La ley sí permite que si un psiquiatra que está atendiendo a un paciente con diagnóstico determine la internación se realice, o tiene que autorizarla un juez, la ley actual. No, si el psiquiatra ordena la internación, se hace la internación. Después, una vez que llega a la institución, ahí entra un equipo interdisciplinario que evalúa en qué condiciones llega y demás, y obviamente tiene que intervenir un juez, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a eso en un ratito porque entra a jugar esto del peligro inminente, y el peligro inminente, ¿viste? ¿Cuándo deja de ser inminente el peligro, no? Pero no me quiero ir de ese domingo, ustedes no lo encuentran. No lo encontramos. Él les quería mandar el psiquiatra quería mandar la orden de internación por WhatsApp. Sí, en el servicio de psiquiatría que trabajaba con la prepaga de Rodrigo nos dijo, por WhatsApp no. Y a ver, y me parece que es bastante lógico, ¿no? Que venga el profesional interviniente que lo está tratando, que explique, que ponga el gancho y que se haga cargo. Bueno, finalmente no lo logramos y llegó un momento donde mi hermano me dice, no nos peleemos. Creo que con mucha sabiduría Gonzalo me dijo, no nos peleemos con él porque lo vamos a necesitar. Entonces ahí es donde yo le dejo un mensaje desactivando la internación, pero porque él no venía y no tenía sentido. Nosotros no lo podíamos internar, la prepaga nos pedía que tenía que venir y la otra persona no venía. Bueno. El lunes fue el día que ocurrió todo. Y ustedes el domingo nunca lo encontraron a tu hermano. No, nosotros nos fuimos como a las 9, no sé, ya 8 de la noche creo. Llegamos a la IPF pasando el peaje yendo a Pilar. De ahí hablamos con el psiquiatra y desactivamos la internación, si querés, porque el psiquiatra no se hacía presente. Sí. Después vamos al psiquiatra. Yo sé que ustedes hicieron todo un recorrido y todo un proceso de sanación muy importante también, absolutamente, ¿no? Pero hay que decir que en una situación así es el profesional el que tiene que ver a un paciente y decidir, no, ni activa ni desactiva la familia.
¿no? No, la familia no puede. Digo, Pero ahí hubo una familia avisando, eh, porque el psiquiatra que fue absuelto en el juicio hace no demasiado tiempo, sí, y está bien que haya sido absuelto. y yo sé que de hecho ustedes decidieron no ser querellantes Sí, en yo esa no, situación. yo que soy abogado y trabajé en penal, no quise ser querellante. Sí lo fue Carolina, la viuda de Juan Pablo La viuda de Roldán, y Roldán, súper por supuesto. entendible, pero fue absuelto y a ver, yo sé que después de lo de mi hermano él tuvo una ACV y un poco como le dije, mira, yo creo que yo te perdono. Eh, Lo entiendo, pero también me parece importante rescatar esto de él no podía desestimar la internación porque ustedes, para no pelearse con él, le dijeron, ¿no? Él tenía un paciente desde hacía muchos años que, porque él dijo esto en el juicio, de alguna manera, o en algún escrito, o declara que, bueno, la familia finalmente no lo quiso internar. Si uno tiene un paciente al que la familia está manifestando que está con un cuadro que se está repitiendo algunas cuestiones, mínimamente tiene que hablar con el paciente para tomar esa decisión. Totalmente, y la desactivación nuestra, y el mensaje es mío hacia él por WhatsApp, es básicamente porque él no venía. Claro. Y porque habíamos consensuado con Gonzalo que no nos peleáramos con él porque lo íbamos a necesitar. Por eso quería hacer como esta aclaración, Exacto, ¿no? Ahí por algo él estudió psiquiatría. Totalmente. Y Y el nosotros profesional que podía tomar la recurrimos decisión. a vos para que vos vengas, nos ayudes y te hagas cargo. Bueno, Totalmente. eso no ocurrió, yo creo que él cometió un error. ¿El lunes? El lunes yo termino de trabajar y me voy a tomar un café y tenía mi celular en el bolsillo de atrás, silenciado, raro, y en un momento dado saco el celular y tenía 8 llamadas perdidas y entra un llamado de mi cuñada donde me dijo, ¿te enteraste de lo de Rodrigo? Cuando me dijo, ¿te enteraste de lo de Rodrigo? Se me vino el mundo abajo. Y entonces agarré el auto y me fui, agarré la Panamericana. Yo estaba en Pilar volviendo para ir a Capital y me cuenta Roxana que Rodrigo había atacado a puñaladas a un policía, que no se sabía cómo estaba el policía, pero que estaba muy grave, y que además Rodrigo había recibido varios impactos de bala. Después se determinaron que eran 3, 2 en el abdomen y un tercio en el fémur, y que había sido trasladado al Hospital Fernández. En ese recorrido que yo hago por la Panamericana, llamo a un amigo mío que es abogado penalista y le digo, mira, te paso a buscar, él vive en Olivos, te paso a buscar por Olivos y ayúdame, vamos al Hospital Fernández, donde está Rodrigo. Cuando llego al Hospital Fernández estaba el GEOF, había 3 patrulleros, estaba la persona, el policía que había estado al lado de Juan Pablo Roldán, bastante enojado y súper entendible desde ya. Un tema no menor. Cuando yo voy en el auto, lo llamo a mi amigo, pero también lo llamo al psiquiatra. Y hablo por teléfono al celular de él. Y le digo, mirá, acaba de pasar esto, hay un policía que se está debatiendo entre la vida y la muerte, y además Rodrigo está internado con heridas de bala muy grave en el Hospital Fernández. Y le dije, asumiendo yo, te veo en el Hospital Fernández un rato. La respuesta de él fue, Juan, como te dije ayer, estoy en consultorio. A lo que le dije, pará, vos me estás diciendo que un paciente tuyo acaba de tener el evento que te estoy relatando y vos no vas a venir al Hospital Fernández. Juan, cuando estoy atendiendo personas. Entonces le digo, no entiendo más nada. No entiendo más nada. ¿Y cuál era el objetivo mío de que él se hiciera presente en el Hospital Fernández? Que por otra parte no se podía ingresar por el tema de la pandemia. Era que básicamente explicara que era una persona, un enfermo mental, pero que no era un delincuente, que no era un linchera. Se habían dicho un montón de cosas de buena fe, pero inexactas. Entonces, yo era el hermano, era, si querés, parte interesada, claro, con lo cual me podían creer o no. Podías decir cualquier cosa. Exacto, pero si viene un profesional y te dicen, guarda que la persona que está arriba tiene un diagnóstico, tiene una historia clínica, es un esquizofrénico, no es un delincuente, y eso era lo que yo quería que le explicara y finalmente nunca ocurrió porque nunca apareció. Entonces toda la explicación que yo tuve hablando por un acrílico, rodeado de policías que algunos estaban muy molestos y yo lo entiendo,
explicándole que en realidad era un paciente, no tenía la historia clínica para mostrárselo, pero que era un paciente que tenía un problema mental, un problema de salud mental. Vos hasta ese momento, por supuesto, no sabías cómo había transcurrido todo el día, cómo es que tu hermano sale con el cuchillo, finalmente nunca supieron bien qué pasó esa mañana, ese día, qué le pasó. Después la ciudad de Buenos Aires tiene muchas cámaras, con lo cual, por cómo soy yo, pude ver un poco el recorrido de diferentes, al tiempo te hablo, meses, ¿no? Porque lo que pasó en Dashi y en el Malva, eso se vio. Es un momento. Es un momento y es el momento final, y eso fue cadena nacional durante varios días donde se hablaba del COVID y el episodio del Malva. Pero después pude entender por qué el primero sale de Salguero y Santa Fe y se dirige hace un recorrido y termina por el Paseo Alcorta y yendo al Cuerpo de Policía Montada. Y ahí tenés dos puertas, tenés puerta 1, puerta 2 y puerta 1, orden invertido, sobre Castex y Figueroa Alcorta es donde termina, y él termina sacando el cuchillo, un cuchillo de una hoja importante, aproximadamente 20 centímetros, y vos ahí tenés una barrera y una reja. Ahora, en la reja había un policía con una automática, con chaleco de Kevlar y casco metálico. Rodrigo saca el cuchillo, el policía en un momento dado se asusta, cierra la puerta con tanta mala suerte que se agarra la mano. Ahí estaba Juan Pablo Roldán y otra persona más, y entonces por orden de alguien... ¿Lo siguen? Sí, en realidad antes de seguir, después lo siguen, pero primero modulan a la otra puerta. Rodrigo a esta altura los insultaba, los provocaba, pero claro, lo podrían haber desarmado. No ocurrió, no importa, ok. Rodrigo hizo otros 50 metros y fue a la segunda puerta del cuerpo de élite más profesional que tiene la Policía Federal de la Argentina. GEOF, G1, que se dedican a secuestros extorsivos, narcotráfico, terrorismo. Ahora, aún así no pudieron desarmar a una persona con un cuchillo. Entonces, si yo saco un cuchillo en la calle, es una contravención. Ahora, si yo saco un cuchillo y se lo pongo a alguien o lo apunto a alguien, entra el Código Penal, ya es un delito. Pero si yo encima voy a un lugar donde está la policía, como entrar a una comisaría, bueno, es un agravante. Entonces, por algún motivo que desconozco, decidieron seguirlo. Y en ese seguimiento que hace Rodrigo, que le hicieron a Rodrigo, Rodrigo pasa por Le Parc, camina por la cuadra del Malva, cruza y se instala en Dashi. Que ahí es donde, como yo digo, Rodrigo tenía una mochila donde tenía el cuchillo y otras cosas, y Rodrigo hablaba en estos delirios místicos, y si vos ves el video hay dos personas que están sentadas en una mesa blanca, del otro lado hay una pequeña ligustrina, y hasta ese momento lo ignoraban como si una persona se nos pone a hablar a vos y a mí acá al lado, y hasta ese momento habla pero parece inofensiva. Ahora, cuando Rodrigo ve que los policías acortan la distancia y empiezan a correr hacia él, ahí es donde saca el cuchillo. Estas dos personas se dan cuenta, saltan del otro lado, como cualquiera de nosotros hubiera hecho, y Rodrigo ahí se abalanza sobre los policías, y particularmente sobre Juan Pablo Roldán. Qué pobre, yo creo que Juan Pablo Roldán fue también un alma bondadosa, porque yo creo que él se dio cuenta que era un enfermo, y hasta último momento no lo quiso lastimar. Lo que pasa es que Rodrigo se la abalanzó, y no le quedó otra que desenfundar y disparar. Por eso yo te preguntaba también antes por el protocolo, ¿no? Porque probablemente desde varias cuadras antes lo que tenía que suceder era otra cosa. Total. En la Argentina, cuando discutimos a veces la ley de gravedad, discutimos también las tasers, ¿no? Y en ese momento... esa era la discusión. La discusión era esa, la ministra era Sabrina Frederich, que estaban en contra de las tasers, se lo identificaba como un elemento de tortura. Y entre el plomo y la taser, creo que no hace ni falta pensarlo. ¿Vos crees que hoy estaría vivo tu hermano y Roldán? No tengo la menor duda. Se hubieran evitado 2 muertes. Con las taser Claramente. Porque además otra cosa, el protocolo de la Policía Federal indica que cuando una persona con un arma acorta una distancia de 7 metros, el policía está autorizado a disparar.
si te fijas, a fines de mayo, a una cuadra del Congreso, filmado por un diputado, una madre entra con su hijo a quien no quería que vuelva a su casa. Yo no lo puedo afirmar, pero si no tenía un padecimiento mental, pega en el palo. Y entra un policía. Y todo eso es filmado por un diputado, ya te digo, a 100 metros del Congreso. Y el policía, cuando esta persona agarra un cuchillo, el policía le termina disparando. Plomo. Lo termina matando. Vos llegás al Fernández sin saber todavía que tu hermano no va a salir adelante y que Roldán había muerto. Yo sabía que ya Roldán había muerto. Pobre Juan Pablo murió a los pocos minutos. Vos ya lo sabías. Sí, estaba muy mal herido, porque además me enteré en la Panamericana, entre la gente que me llamaba, nadie me quería dar la noticia. Me decían, estacionate, y yo iba rápido. Entonces me dijeron, digo, no, dígame la verdad, porque, bueno, el policía murió. Entonces yo, como para armarme un cuadro de situación, a la hora de llegar al Hospital Fernández, ¿no? Y cuando llegamos al Fernández, esto que te contaba, de hablar con la guardia y explicarle que al cirujano del cuarto piso del Hospital Fernández que lo iba a operar, que tuviera en cuenta que era un enfermo mental y no un delincuente. Ese era mi único objetivo. Que lo tuve que hacer yo y no la persona el profesional que intervenía, que hubiera querido que estuviera ahí. Pero bueno, no ocurrió, ya está. Y a las 6, esa noche yo me fui a dormir a la casa de este amigo mío, abogado. Estuvimos redactando un escrito y demás. Y me acosté como a las 4:15 y a las 6 sonó el teléfono en un sofá, me dormí y 6 me llamaron para avisarme que Rodrigo había muerto, un pariente mío, mi madre, me llamó para decir que en la radio estaban diciendo que Rodrigo había muerto. Cuando llegamos al Hospital Fernández, por obvias razones, y está muy bien, me dijeron, mira, no te podemos dar información, tenés que presentarte, con lo cual ahí mismo me fui al Hospital Fernández, constaté que Rodrigo había muerto, y bueno, los trámites que hay que hacer ahí, reconocimiento y demás. ¿Se enteraron por la radio que tu hermano murió? Sí, así fue. Si bien sabían que estaba con un cuadro muy severo, qué dolor. Nunca pensé que podía sentir lo que sentí en esas semanas que sobrevinieron. Nunca pensé que podía sentir ese dolor, esa tristeza y esa pena. Porque además a mí lo que me pasaba es que, yo lo explico de esta manera, es como si hubiéramos entrado al mar, Gonzalo, Rodrigo y yo, Rodrigo en el medio y los tres agarrados de la mano, y es como si nos hubiera revolcado una ola fuerte, y de repente cuando salís, en vez de ver 3 cabezas ves 2, y al que teníamos que cuidar, al vulnerable, era él. Entonces eso a mí me tuvo durante mucho tiempo con mucha culpa, me tuvo muy enojado, desbordado emocionalmente, y por eso te digo, nunca, que eso fue, te diría, la segunda parte, ¿no? Pero al principio fue el trauma, después vino la etapa de tratar de entender si lo que estaba pasando era real, si lo que me estaba pasando era real. En el medio, yo tengo dos hijos que me sostuvieron y se bancaron muchas mías, muchos llantos míos, mucha tristeza. ¿Tu papá está vivo? ¿Estaba vivo cuando pasó todo esto? Murió en el 2018, gracias a Dios. 2 años antes. ¿Y la mamá de Rodrigo? La mamá de Rodrigo vive. Pobre, la pasó, bueno, seguramente quien más sufrió. Pero fue algo que vos decís, bueno, nos toca esta, pero ¿cómo seguimos? Y en el medio hay una vida que continuar, con los hijos. Yo estoy muy agradecido también a Pame, la madre de los chicos, que me bancó mucho. Pero yo era un autito chocador. Yo estaba, después de 4 o 5 meses, estaba enojado. Estaba enojado conmigo mismo, porque en algún punto yo sentía, equivocadamente, después me di cuenta, que
que podía haber hecho algo más. ¿Qué creías que podías hacer? O sea, no... Absolutamente nada, pero lo comprendí después. Pero en ese momento, cuando la neblina y el tsunami, estás en medio de eso, no lo podés ver. Vos me dijiste, era todo tristeza, dolor. Una tristeza que, para que te des una idea, me daban de todo para dormir y nada me hacía efecto. Y dormía 2-3 horas por día. Durante 6 semanas dormí 2-3 horas por noche. No quería que llegara la noche ni siquiera para irme a dormir. O sea, mi cabeza estaba a una velocidad y mis emociones que no podía conciliar el sueño. Y entre tantas cosas que me regalaron, estampitas y rosarios, un día, me acuerdo un viernes de desesperación, de mucho llanto, agarré uno de los rosarios, que lo tengo acá, y me puse a rezar el rosario y dormí desde las 3:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde del sábado. Y ahí empezó un proceso mío espiritual diferente. Ahí sí. Ahí. De sanación. De perdón. Sí, en ese momento, el perdón vino después, pero en ese momento fue, bueno, a ver, yo sentí que la Virgen, yo soy católico, la Virgen María, y yo hasta ese momento era poco creyente y nada practicante, pero sentí que me tiraron una soga de arriba. ¿Con tu hermano, con Rodrigo, te enojaste en algún momento o siempre entendiste que estaba enfermo? No, nunca. No. Nunca. Siempre, nada, misericordia con él. Y cuando hablamos de salud mental, cuesta que la gente entienda que las voces las escucha, que los delirios los vive, que, Total. ¿no? Como nos cuesta no solo empatizar, sino que entender. No sé si tiene que ver con el miedo o con qué, pero nos queda un poco lejos. Totalmente, y esto es una idea mía, no la he comprobado, pero si yo traigo a 10 personas y digo que estas 10 personas, 9 son enfermos oncológicos, lo más probable es que quienes estamos acá empaticemos desde el dolor, la compasión, el consuelo. Ahora, si yo digo que la 10ª persona tiene una enfermedad mental, y es natural, no digo que no, es natural, pero digo, existe todavía eso y es probable que siga existiendo por un tiempo más, pero digo, desde el desconocimiento, la salud mental, y bueno, genera como un resquemor, ¿Es un ¿viste? prejuicio? Es un prejuicio, sí, y genera temor, genera como una distancia. Vos después de la muerte de tu hermano y de la muerte de Roldán empezaste a trabajar más activamente, ¿no? Con esto. Sí, te diría que empecé este año, porque el año pasado fue el juicio oral al psiquiatra, que terminó absuelto y está bien, porque como digo, ya hubo demasiado sufrimiento como para que encima el psiquiatra, que además tuvo una ACV y es una persona de 71 años, siga sufriendo, con lo cual no quiero que nadie más sufra. Entonces, yo este año me metí más con el tema. ¿Ustedes declararon en ese juicio? ¿Ustedes Sí. tuvieron que declarar? Sí, el primer día. Gonzalo y yo. Y contaron toda y esta Marta. situación, en Sí. donde él no vino y digo, Todo lo que ya una habíamos, decisión de la justicia. todo lo que habíamos declarado en primera instancia lo ratificamos en el No, debate. porque esta es la sensación que vos tenés respecto de que él haya sido absuelto. Carolina, la viuda de Roldán, estaba desarmada con esa sentencia, que yo no soy quien para decir si es correcta o es incorrecta, pero ahora quiero ir al trabajo que estás haciendo este año, pero ¿cuándo toman ustedes contacto con ella o con la familia de Roldán? Bueno, yo intenté ir al entierro de Roldán. Imagínate que todo eran 3 días, que habían pasado 72 horas desde la muerte de Juan Pablo, y un amigo del GEOF me dijo no vengas, porque va a ser en el Panteón, en la Chacarita, y los ánimos están caldeados. Y yo entendí, pero yo no quería dejar de darle el pésame, y en algún punto, en ese momento, pero después lo pude hacer, después de 3 años. Ese día no fuiste. No, me recomendaron que no fuera. No, por eso, está bien. Tomaste la recomendación. No, total, porque y me pareció atinada. sí, hasta tal vez se sentía como provocador, ¿no? Como... Exactamente, pero yo, viste, por eso pregunté.
Y después de 3 años pude encontrarme, en su momento pude whatsappear con ella, traté de encontrarme, respeté que ella por ahí no era su momento, y finalmente en el juicio cuando me encontré le pedí perdón. Le pedí perdón. A veces el perdón tiene que ver más con el consuelo, con empatizar con el dolor del otro, con empatizar con lo que la otra persona está sufriendo. Y yo lo sentí así. Después, si esa persona te acepta el perdón, será un obsequio, será un regalo. Pero tratar de empatizar desde el dolor. Ella había perdido a su marido y su hijo a un padre. Fue chiquito, además. Muy chiquito. Entonces, es ¿Pudo delicado. entender que había 2 víctimas, Carolina? Sí, totalmente. Lo tiene claro. O sea, Lo ella tiene nunca claro. accionó contra ustedes No. o contra nadie más, digo. No. Siempre... No, y Carolina con un grado de generosidad en esa charla que tuvimos en el tribunal oral, y también con mucho dolor cuando fue la sentencia. Y yo me acerqué, la abracé, la traté de consolar, pero bueno, quizás yo entiendo el dolor de ella. Por supuesto. Y esto hablo a título personal, yo hablo desde el perdón, desde el pedir perdón a ella y el decirle también al psiquiatra, yo te perdono. Sí, y una necesidad de avanzar con tu vida también. Total, ¿no? total. A veces la vida te hijos, sacude y o sea, en la algún vida tiene que momento continuar. hay que poder cerrar. Exactamente. No se puede vivir con heridas abiertas. Las cicatrices quedan, pero no se puede vivir enfrascado en el pasado. Este año te pusiste a trabajar seriamente con el tema. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo trabajo en ICONA, que significa Intercambio y Convergencia para una Nueva Argentina, y desde ICONA armé una mesa de salud mental y convoqué a 2 asociaciones de familiares que padecen esquizofrenia y a la Madre Marcha de María Charpentier. Interactué mucho con la psiquiatra voluntaria, con Silvia Papuchado, que además está en la Asociación Argentina de Psiquiatría y a la cual le tengo mucha admiración y respeto profesional. Y a su vez llamé a un ex director de salud mental de la Nación. Entonces mi propuesta fue la siguiente: sobre los más de 40 artículos que tiene la ley actual, no quisiera entrar en nada que tenga lo ideológico ni en nada que tenga lo presupuestario, porque en mi experiencia privada, por haber trabajado en otro momento de mi vida, cuando uno entra en cosas así es donde se para todo. Empiezan las discusiones y demás, y ahí entramos en un fango del cual no salimos más. Entonces lo que le propuse es cambiar el artículo 20, redactar el artículo 20, que habla de la internación involuntaria, y ahí habla sobre algo muy específico que tiene que ver con el riesgo cierto e inminente. Y para hacerlo bien claro, pero sin entrar en la técnica legislativa, jurídica, pero lo inminente es algo que va a ocurrir ya. Lo cierto es la certeza, ocurre. Pero el riesgo puede o no ocurrir. Yo puedo estar caminando por una terraza que tiene todo, abajo está la calle 10 pisos abajo. Pero el riesgo es alto, sí es alto, pero puedo caminar y puede no ocurrirme nada. Entonces, es un oxímoron, riesgo cierto va a ocurrir, y el riesgo es improbable. Puede haber una probabilidad mayor. Claro, o no menor. Es lo mismo que yo camine en una terraza de 10 pisos de altura que caminar a tu hermano en pleno brote. Exacto. Entonces lo que digo es, guarda, porque además hay psiquiatras que dicen no querer internar por miedo a recibir una denuncia civil por daños y perjuicios por privación ilegítima de la libertad. Entonces, lo que buscamos es abrir una conversación a 14 años de sancionar la ley para decir, bueno, ok, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo nos fue con la ley? ¿Qué nos está pasando actualmente? ¿Hay cosas que pueden ser revisadas y mejoradas? Ahora, ¿qué nos pasa? Mi mirada sobre el Congreso. El Congreso actúa de manera espasmódica. El jueves el Senado debatía el tráfico de niños a partir de lo de Logan. Sí, absolutamente. Dijeron barbaridades ese día en el Senado también. Entonces,
yo entiendo que trabajan de manera espasmódica. Ahora, si nosotros, yo lo que quiero es, ok, ese espasmo llevarlo a una dinámica más ágil, de mayor velocidad. Vamos a tratar esto. Ok, actúan, viste, con estímulos si querés. Pero acá hay gente que se muere por no poder ser internada. Para cerrar, Juan, ¿qué le decís a las familias que tienen a alguien cercano con un diagnóstico como el que tenía Rodrigo? Lo que les digo es, desde mi experiencia, es amor, contención. Hablen mucho con asociaciones que pueden ayudar a contenerlas. Es difícil porque la gente... El paciente necesita contención, pero la familia también. Total, porque además es esto que te decía, es convivir y es vivir permanentemente en la incertidumbre, con lo cual es un desgaste mental, emocional y espiritual enorme, enorme. Entonces lo que digo es, aquellas personas que no sepan a dónde recurrir, hay asociaciones, AFE, APEF, de esquizofrenia, a quien recurrir y donde las pueden orientar y dar contención. Eso en el caso de salud mental, pero en el caso de adicciones, donde salud mental engloba las dos, salud mental, sí, claro, la parte mental y la parte de adicciones, bueno, la Madre Marcha es un buen lugar a donde recurrir. Sí, trabajan increíble. Sí. Ellas. Así que yo te agradezco, me quedo con esa imagen de los tres de chiquitos, con uno jugando al fútbol y con otro callejeando por ahí. Que tenga un poco de alivio tu familia, ¿no? Tal vez con el cierre del juicio, no, por supuesto no te lo devuelve nadie, a Rodrigo ni al oficial Roldán, pero sacarse el peso de esa incertidumbre. Total, yo te agradezco que me hayas invitado y termino diciendo que mi único objetivo es que no haya más Juan Pablo Roldán y Rodrigo Rosas. A ellos ya nadie les devuelve la vida, pero que no haya más sufrimiento. Gracias. Muchas gracias. Por favor.